El asunto del microchip se está convirtiendo en algo cada vez más patente. El carnet de identidad digital es tan solo una parte del camino hacia el microchip. La idea es microchipear a la gente y el fin es llegar a microchipear a los recién nacidos como parte del proceso de nacimiento. La gente del código de barras. Y estos microchips van a ser mucho más pequeños que este en la foto, según vayan mejorándose. Es una historia del UPI que os voy a leer para que os deis cuenta de esto. El Departamento de Estados Unidos para la Salud y los Servicios Humanos dijo el jueves que estaban a punto de testear una tecnología diseñada para ayudar a una monitorización más cercana de la población sin techo de la nación, y de esta manera poder asistirles mejor. Fijaos, esto es lo que hacen cuando intentan introducir estas cosas. Empiezan con los grupos más vulnerables y después lo expanden al resto de la población. Bajo el programa piloto que nació de una serie de pólizas que algunas academias adoptaron durante los 2 últimos años, la gente sin techo que participa en diferentes ciudades será implantada de manera obligatoria con un marcador de identificación de radiofrecuencia que los asistentes sociales y los agentes de policía podrán utilizar para seguir sus movimientos. Los datos de estas estaciones de seguimiento que estarán montadas en postes telefónicos serán transmitidos a la policía y a los trabajadores de asistencia social, los cuales utilizarán un software corriente de Windows NT para seguir los movimientos de los sin techo en tiempo real. En lo que ya se ha convertido en un problema social crónico, la gente que vive en casas de acogida y también en las calles no obtienen una asistencia médica adecuada y frecuentemente contribuyen al incremento de los niveles del crimen en grandes ciudades. Los patrocinadores del microchip implantable dicen que la tecnología evitará que los sin techo que han sido implantados, tanto hombres como mujeres, cometan crímenes y que a la vez será más fácil a los asistentes gubernamentales proveer servicios sociales como la comida y medicinas. Este es el mundo al que estamos moviéndonos de una manera tan rápida. La misma mierda, diferente caraculo. Excepto que esto es fascismo en la avanzada era tecnológica y que permite mucho más control del que Hitler pudo conseguir. Coordenada número 3. ¿Cómo consiguen hacerlo? El poder de la pirámide. También podemos utilizar el simbolismo de la tela de araña, pero el de la pirámide servirá, porque esa es la manera como funciona. El sistema opera con una estructura de pirámides dentro de pirámides, como muñecas rusas. Es una muñeca más grande conteniendo a otra más pequeña. De esta manera, ellos utilizan pirámides dentro de pirámides que a su vez contienen a otras pirámides. Si echamos un vistazo a cualquier organización de hoy en día, a esta universidad, por ejemplo, cualquier gobierno, cualquier negocio, cualquier corporación, su estructura es piramidal. En la base tenemos a la gran mayoría de la gente que trabaja para esa organización. Y según vas subiendo en la pirámide, vas encontrando menos y menos gente, pero que saben más y más sobre la agenda que aquellos que están por debajo de ellos. Esto también funciona en sentido contrario, por supuesto. Eventualmente llegas al tope de la pirámide, la organización. Y ahí es donde están las pocas personas que controlan la red y saben cómo funciona todo el conjunto y por supuesto saben cuál es la verdadera agenda. Y al resto de la gente se les mantiene en diferentes niveles de ignorancia en cuanto a los verdaderos objetivos de la organización. La idea está en ocultar el conocimiento. Algo de este conocimiento es realmente avanzado y está mucho más allá de las cosas que muestran al público en general. Se debe de mantener ese conocimiento en manos de unos pocos y mantener a la mayoría de la gente ignorante de ello. Si yo sé cosas realmente importantes como la naturaleza de la realidad y de cómo la creamos entre todos y esto lo oculto a todo el mundo, entonces estaré en una aventajada posición de poder, casi absoluto. Por este sistema piramidal, una red de familiares relacionados entre sí, que se remonta a la antigua historia, ocupan la parte superior de la pirámide. La gente que creemos que están en control, como primeros ministros, presidentes, directores de la Banca Mundial, etc., ocupan una posición bastante inferior y no son realmente la gente en poder. Estas son las personas que son puestas en la posición de administradores para convertir en realidad las decisiones que son dictadas desde las sombras por gente que la inmensa mayoría de la población ni siquiera saben que existen. De esta manera tienen la tranquilidad de poder manipular el sistema tranquilamente. Sí que la gente la toma con Bush y dice, oh, es todo culpa de Bush. No, él es tan solo un vehículo, él no es el gran hermano. Él es tan solo alguien que es colocado en un puesto de poder durante un corto periodo de tiempo, 8 años o por ahí,
y que más tarde será reemplazado por cualquier otro que hará el mismo trabajo. Lo que no cambian son las fuerzas que hay detrás de esta gente, que son las que dictan las decisiones. Y es por esto que vemos que las decisiones no cambian aunque los gobiernos sí que lo hacen. Este es el sistema de pirámides dentro de pirámides. El sistema bancario es piramidal y si vas a un banco, la persona a la que le das el cheque no tiene ni idea de lo que está pasando en la oficina del director del banco a unos pocos metros de distancia. Él no sabe lo que ocurre en un nivel superior ni siquiera en el siguiente. Y solo cuando llegas al tope de la pirámide encuentras a los individuos que realmente saben cómo funciona el sistema completo. Porque la inmensa mayoría de la gente, más del 90% de ellos, que hacen contribuciones diarias en varios modos para construir este estado de prisión global, no tienen ni idea de lo que están haciendo, ni de cuál es el objetivo final que hay detrás de él. Solo los pocos en la cima de la pirámide lo saben, y así tienes a gente en todas estas diferentes organizaciones e instituciones haciendo sus contribuciones todos los días. Y no es que ellos quieran construir un estado fascista, pues también tienen hijos que vivirán en él. Pero ocurre que desconocen cómo sus contribuciones individuales, inocentes en apariencia, crean una suma de contribuciones que en realidad son todo menos inocentes. Solo los de la cima lo saben. Así que, controlando el tope de estas pirámides e instituciones sociales, ellos dictan estas decisiones comunes, y el verdadero corazón mismo de esto es la constante, incesable necesidad de centralizar el poder, de tal manera que unos pocos tengan más y más poder semana tras semana. Este es el tope de la pirámide, manipulando a aquellos que falsamente representan el tope de la pirámide en la versión película de la realidad, para crear la manipulación que nos lleva por el camino hacia la tiranía. Y si miras a la estructura de la masonería o cualquier estructura de cualquier sociedad secreta, son exactamente iguales. Porque a lo largo de toda esta red de familias que solo procrean entre ellos, tienes a la red de sociedades secretas, la cual es usada para asegurarse que tanto ellos como sus parientes ocupen los puestos de poder. Así que aquí tenéis la estructura de la masonería y la inmensa mayoría de sus miembros, porque hay mucha gente que dice, es culpa de los masones. No, no lo es. La mayoría de los masones no tienen ni la menor idea de lo que forman parte de sus organizaciones, solo unos pocos lo saben. Hay diferentes sociedades secretas como son los libres masones, los caballeros de Malta, los caballeros templarios y todas las demás que alimentan a los pocos elegidos que forman parte de esta otra pirámide superior, a la cual llamo la pirámide de los Illuminati, pero a estas organizaciones les gusta darse nombres a sí mismas y probar de intentar investigar a una organización que no tiene nombre. No es fácil, así hay que darle uno. El nombre de Illuminati es uno que ellos mismos usan. A este nivel del juego es donde está el conocimiento real y desde donde viene la manipulación real. Así que incluso la inmensa mayoría de la gente de las sociedades secretas no tiene ni idea de qué va todo esto. Este es Albert Pike, un infame y famoso libre masón estadounidense, casi absolutamente adorado por las comunidades libre masonas que operan en los Estados Unidos. Él dijo esto: las ficciones son necesarias para la gente y la verdad se convierte en mortal para aquellos incapaces de contemplarla en toda su brillantez. De hecho, ¿qué puede haber en común entre la gente corriente y el conocimiento sublime? La verdad debe mantenerse en secreto y las masas deben de ser adoctrinadas con porciones de la verdad que manipulen su razonamiento. Y ese es exactamente el juego: mantener el conocimiento real en manos de unos pocos y la inmensa mayoría de la gente en la ignorancia del mismo. Coordenada número 4. Las técnicas de manipulación que nos llevan por el camino del estado orwelliano. Y si es que yo he hecho alguna contribución en los últimos 20 años, creo que una de las cosas más importantes y que ha causado más conmoción es la invención del término problema-reacción-solución para algo que se conocía anteriormente como el dialecto hegeliano, y que describe una técnica de manipulación de masas que es brutalmente simple pero efectiva. Y estoy a punto de describiros el 11S. Y lo que ocurrió, por cierto, este es el símbolo del grado 33 de la libre masonería, el águila de las dos cabezas, cuyo lema lee orden del caos.
Y en eso, en otros términos, significa problema, reacción, solución. Crear el problema para ofrecer la solución a ese mismo problema. Después del 11 de septiembre, George Bush dijo: sois libres y la libertad es bella. Ya sabéis, llevará tiempo restaurar el caos y el orden del caos. Pero lo haremos. Problema, reacción, solución significa exactamente eso, crear un orden del caos. Y funciona de esta manera. Quieres cambiar el mundo de tal manera que sabes que si lo haces de manera pública vas a tener una resistencia masiva por parte de la población, como por ejemplo todos estos cambios orwellianos que están ocurriendo hoy en día. Así que no lo haces de manera pública, sino que utilizas esta técnica. Fase 1. De manera encubierta creas un problema. Puede ser un ataque terrorista, una guerra, un desplome económico, cualquier cosa que encaje con la solución que quieres introducir posteriormente. Entonces le cuentas a la gente, y con esto enganchamos con el tema anterior, a través de unos medios de comunicación que son totalmente incuestionables, quitando unas pocas excepciones, la versión de ese problema que quieres que el público crea, como por ejemplo que Lee Harvey Oswald asesinó a Kennedy con una bala que giraba por las esquinas. O que este increíblemente efectivo 11 de septiembre fue creado por algún tío en alguna caverna en Afganistán con la ayuda de un teléfono móvil. Si quieres que la gente se trague esto, tienes que crear un falso villano para esconder el hecho de que realmente tú estás detrás de todo. Fase 2. Quieres que el público reaccione con miedo y con rabia para que finalmente digan: esto no puede seguir así, tenemos que hacer algo al respecto, ¿qué medidas vais a tomar? Y en ese punto, tú, que de una manera encubierta has creado el problema original, consigues esa reacción pública de al menos pedir que se haga algo al respecto. Y entonces les ofreces públicamente las soluciones al problema que tú mismo has creado. Y esta es la razón por la que Tony Blair, después del 11S, dijo: el mundo ha cambiado y no será ya nunca más el mismo. En realidad, todo fue diseñado para que el mundo ya no fuera el mismo. Y si echas un vistazo a las dos guerras mundiales, si miras a la primera, el poder en el mundo estaba en manos de bastantes menos personas de lo que estaba antes de su comienzo. Aquí tenemos el primer intento de este cuerpo global en forma de la Liga de las Naciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, el poder estaba dramáticamente en manos de menos personas de las que estaban desde su comienzo. Emergieron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y todas estas instituciones internacionales. Y lo que ocurrió, y explico esto en gran detalle en mis libros, es que tienes a la misma fuerza creando al nazismo y financiándoles, y haciendo exactamente lo mismo con la Unión Soviética, y el Reino Unido y Estados Unidos. Y como vengo diciendo desde hace muchos años en mis libros, la familia Bush, a través de este personaje Prescott Bush, que es el abuelo del actual presidente, financió a Hitler de una manera extensísima a través de un banco llamado Union Banking Corporation, que intermediaba con el banco Fritz Thyssen, que es un magnate de un imperio corporativo creado por la Venta de Hierro, del cual se sabe que era uno de los mayores proveedores de Hitler. Pero la gente de alguna manera tiende a ignorar esto. No puede ser. Pero entonces otro personaje sale a la escena, el director del Museo del Holocausto en Florida, que salió públicamente a decir: sí, la fortuna de los Bush vino de financiar a los nazis a través de Prescott Bush. Así que financias a ambos lados, los enfrentas en una guerra y como resultado se cambia la sociedad para siempre. Y al final de la guerra dices: mirad, hemos tenido 2 guerras mundiales en muy pocos años y claro, la gente está tan cansada y en un estado de desesperación tal que deseando escuchar cualquier medida que solucione el problema van a aceptarlo. Así que, ¿cuál fue la solución? Una explosión de instituciones globales centralizadas que hoy en día forman parte de este estado orwelliano en el cual vivimos. Esto es lo que dijo uno de los mayores nazis de la historia. Por supuesto que la gente no quiere la guerra. ¿Por qué debería un pobre idiota en una granja querer arriesgar su vida en una guerra cuando lo mejor que puede obtener de ella es volver a su granja de una sola pieza? Naturalmente, la gente común no quiere la guerra, ni siquiera en Rusia, ni en Inglaterra, ni por la misma razón tampoco en Alemania. Esto es comprensible.
Después de todo, son los líderes de los países quienes determinan las leyes. Y luego, es un asunto bastante sencillo el arrastrar a la gente hacia ello, ya sea en una democracia o en una dictadura fascista. Con voz o sin voz, la gente siempre puede ser empujada a seguir los deseos de sus líderes. Eso es fácil. Todo lo que tienes que hacer es decirles que están siendo atacados y denunciar a los pacifistas por su falta de patriotismo y por exponer al país al peligro. Funciona igual de bien en cualquier país y en cualquier generación. Abraham Lincoln dijo, la opinión pública lo es todo. Con la opinión pública a favor nada puede fallar. Sin ello nada puede tener éxito. Aquel que moldea la opinión pública es más poderoso que aquel que crea las leyes. Entonces, si moldeas la opinión pública, puedes crear las leyes que te dé la gana.